Saludos a Ana Danilza y a todo el público de Infórmate. Tal y como dicen, hoy conoceremos la historia de la ADE. Estudiantes alcanzando estudiantes con el mensaje del Evangelio. Una historia que comenzó hace 62 años. En 1956, cuando el país aún vivía bajo la dictadura trujillista, un grupo de jóvenes evangélicos comenzó encuentros de estudios de la Biblia en la Universidad de Santo Domingo, conformando más adelante el Grupo de Estudiantes Cristianos Universitarios, GECU. De esa época se destacan los nombres de Elías Santana, Rafael Contreras, Wilfredo Lithgow, Dulce Corporán y otros. Por la situación política del país, cualquier reunión era vista como sospechosa por el aparato represor de la dictadura. De esto da testimonio el misionero estadounidense Wayne Bragg, quien acompañó al grupo durante esa etapa de formación. It was really politically very tight, and to work with university students, you were suspect. And that's a whole other story. I don't know if you want to get into it much. They searched me going in and out, x-rayed my equipment, had buzzers to check see if you had any arms on you. They followed me literally from country to country, and we had evidence that they followed me to my home in Puerto Rico. They followed me all the way down to Bolivia to that conference. They followed me back. And when Trujillo was killed, Alfonso Lockhart, who was the second generation leader of the group, was called into the center for the spies, the Calliers they call them, and was shown two large files, one on him, one on me, and there's one on Elias Santana. Everything we'd ever said in public, everything, all of our contacts, where we'd been. In fact, one fellow followed Elias around day and night. He'd get up, open the shutters in the morning, there'd be sitting across the street, and he'd say, "One of Elias," and the guy said, "One of Elias." He followed him into church, and one of them became a Christian from Elias's preacher. He was a medical student, became a doctor. So things were quite tense. Student work was not easy in those days. Sin embargo, esto no milanó el trabajo de los estudiantes, permitiendo dar paso a una segunda generación de la que sobresalen algunos nombres. Nos reuníamos y confraternizábamos nosotros, los que nos conocíamos, ¿verdad? Orábamos por la universidad. Fíjate, había un temor de hacer reuniones, porque realmente estábamos comenzando después de la caída de una época de terror. Las personas que me trajeron al grupo fueron Hermes, Betancourt, Chito, Nao, principalmente ellos dos. Yo entiendo que ellos eran una segunda generación, después de los fundadores, Elías Santana, Rafael Contreras y otros que fueron la primera generación. Luego Hermes, Chito y otros, especialmente del templo evangélico y templo bíblico de ese tiempo, fueron una segunda generación. Yo supongo que yo represento una tercera generación. Luego del ajusticiamiento del tirano en 1961, inició una nueva época de convulsión política y social. Que mi papá lo mataron en el año 69. Él era profesor del Liceo Eugenio María de Hostos, y Balaguer, que estaba gobernando en esa época, había autorizado, podríamos decir, a la policía a que interviniera a las escuelas cuando habían protestas y todo eso. Y en una de esas protestas estudiantiles, mi papá murió. Joaquín Balaguer, que era un presidente, o fue un presidente semidictatorial, y con todas las implicaciones que eso tenía para la vida universitaria y para la vida de los jóvenes fuera de las universidades y de las escuelas. Yo veía a un policía y yo no me acercaba por donde había un policía porque le tenía odio
a los policías. Y cuando yo expreso eso en la ADE, y la ADE me ayuda a confrontarme con el Evangelio, con lo que es el perdón, con lo que es el Evangelio en sí. Eso es lo que me ayuda a sanar esas heridas. Ya para esta época guiaba los trabajos del GECU José Dunker, a quien le tocó la responsabilidad de viajar en 1966 al primer seminario para dirigentes estudiantiles de América Latina, en representación del país. Justo después de la revolución, en enero, Homero Vince y yo tuvimos el privilegio de asistir a ese primer seminario para dirigentes estudiantiles de América Latina. Pero quien trabajó con nosotros después de ese contacto inicial fue Rafael Dunker. Él era el líder del grupo y era quien nos motivaba a participar, a entrenarnos, a ser parte del grupo de estudio bíblico. Y Dunker era la persona que estaba invitando a los estudiantes. En ese momento, Elías Santana también era de los más allegados a los estudiantes. Imperaba la ideología marxista, que pregonaba que la religión era la maldición de los pueblos y que el pensamiento cristiano estaba obsoleto. Lo que tratábamos como objetivo número uno era presentar el Evangelio como algo vigente, como algo que tenía sentido para los estudiantes y para la sociedad. La universidad seguía siendo un bastión en el que tanto el marxismo seguía siendo la forma de pensamiento que primaba en la universidad en esa época. Se creía que las personas que tenían una fe, que podían proclamar el Evangelio, tenían pocas capacidades intelectuales. Entonces, era dar respuesta desde la perspectiva de nuestra fe a los problemas esenciales del ser humano. La demanda que teníamos en la universidad, los grupos universitarios, era fundamentalmente una demanda ideológica y una impugnación del cristianismo desde la ideología, fundamentalmente desde la ideología marxista, lo que hacía que los grupos no tuviéramos que detener mucho, primero, en la formación de los estudiantes cristianos que ordinariamente llegaban a la universidad con una formación bíblica de nivel de escuela dominical. La sociedad fuera de la universidad era bastante difícil. Era un periodo donde después de la guerra de abril del 65 se desató una especie de cacería de todos los políticos que tenían el tinte de ser comunistas, y aunque ese no era prácticamente mi caso, pero afectaba a toda la juventud de la época y de hecho impedía muchas veces las actividades. Aparte de eso, la juventud se tiraba siempre a la izquierda. También enfrentaron fieros ataques desde el seno de la iglesia, de que para entonces se veía con rechazo que un joven invirtiera tiempo en su formación académica. Por tanto, eran pocos los cristianos que llegaban a la universidad. Si teníamos ataques, lo teníamos de la misma iglesia, porque en el reducto de la iglesia se consideraba que ir a la universidad era un pecado. Nosotros éramos bichos raros y nos lo decían en la cara: que tú eres evangélico, no lo puedo creer, dímelo otra vez. En esta época, tú evangélico. Y realmente era difícil. El grupo militante no éramos más de 25 o 30. En la lista habían unos 100 en la lista de evangélicos que habíamos descubierto en toda la universidad, de todas las iglesias, pero la verdad, la mayoría no participaba, a menos que fuera, qué sé yo, un campamento o un evento multitudinario.
que era como una especie de pérdida de tiempo porque deberíamos concentrarnos en las cosas típicas de la iglesia o del reino de Dios. En el nuevo ambiente de libertades comienzan a formarse nuevas universidades y los grupos se expanden hasta los liceos. Entonces se cambia de nombre, pasando de Grupo de Estudiantes Cristianos Universitarios a Asociación Dominicana de Estudiantes Evangélicos, y se elige al joven Bienvenido Álvarez como el primer obrero estudiantil, lo que hoy se conoce como secretario general. En el año 1970, casi 1971 más bien, nace la Asociación Dominicana de Estudiantes Evangélicos, y por la gracia de Dios fui parte del grupo de estudiantes y de graduados que formamos parte de su fundación, y además me tocó ser el primer obrero a tiempo completo de la AD. Para mí la AD es estudio bíblico, son estudiantes abriendo la Biblia para compartir el Evangelio con otros estudiantes. Bienvenido Álvarez fue la persona que estuvo al frente mucho tiempo, y sí, él sistematizó definitivamente el grupo. Ya de G pasó a ANA, entonces ya los grupos que se fueron formando en las otras universidades. Bueno, yo creo que como no encontraron a nadie, dijeron vamos a invitar a este higüeyanito. Me invitaron y yo sentí que era un privilegio y una gran oportunidad, y tomé la responsabilidad de ser ese obrero en una época en que si la ADE tiene poco hoy, materialmente no tenía nada. Yo tenía un sueldo inicial, creo que eran de 50 o 75 pesos mensuales, y nunca los vi, en realidad, nunca, en 4 años nunca los vi juntos. De igual modo, rompiendo moldes tradicionales, el movimiento estudiantil promocionó e hizo posible el uso de ritmos musicales autóctonos en el ambiente cristiano. Formó parte de la organización y celebración del primer Festival de Música Evangélica, esfuerzo que constituyeron pilares para el nacimiento de un movimiento criollo de la música cristiana evangélica. Y yo pensaba que había que reivindicar el merengue. Yo me dije, así como los misioneros vienen con su música autóctona y nos la venden como la música de Dios, nosotros podemos alabar a Dios al ritmo de merengue. Y el merengue, que es cantado en todas nuestras celebraciones, es fruto de ese esfuerzo. Igual una oportunidad que visité una iglesia, a predicar, siendo todavía universitario. Y el hermano que me presentaba, cuando me va a presentar, dice, la canción anterior, Soy la triste oveja. Ese es el tipo de canción que debemos cantar. No como una cosa que anda por ahí y que mi testimonio, eso es lo que parece es un merengue. Y ahora yo quiero presentar, dice él, al hermano Duncan, un hermano de buen testimonio, y pasa 2 o 3 minutos dándome todo mi currículum, y entonces me dan la palabra a predicar. Yo me quedé callado y no dije nada. Asimismo, fue pionera en el país de los campamentos de pareja. A través del Departamento de Familia, celebró 8 campamentos, al último de los cuales asistieron 80 matrimonios. En estos tiempos se está hablando de las iglesias hogareñas. Esas iglesias hogareñas que se están plantando, unas 12.000 en el país, tienen su base en los estudios bíblicos hogareños. Nosotros tuvimos la oportunidad de presentarles a nuestras iglesias el mejor material de estudio bíblico inductivo que existe hoy por hoy. Para 1978 es escogida Atala de Peña para dirigir el trabajo del ministerio. Me iba a casar en el año 81. Era doloroso para mí salir de la ADE y estaba indecisa en si me casaba o seguía. Y el mismo Pedro Arana me dijo,
hermana, solo vas a cambiar de ministerio, tú vas a seguir sirviendo al Señor. Después de Atala de Peña, la posición fue ocupada por Casiano Amparo, Daniel Julián King, Yasmín Cueto y Rosa Brito. Recuerdo que cuando le abrí el tema al pastor Jacinto Pérez, él me dijo, hermano King, la ADE es un ministerio controversial, pero es obra de Dios. Y tengo entendido que le falta un obrero. Y yo soy del particular en creer, decía él, que donde quiera que la obra de Dios tiene necesidad, el siervo de Dios está llamado a ir. Descansar después que sales, sabiendo que la obra es del Señor, que Él la sostiene y que pasamos, o sea, periodos largos o periodos cortos, recibimos la ADE de otras personas que trabajaron y que hicieron su aporte, y entonces contribuimos a mantener y a entregar el movimiento a otras generaciones. Y decirle que la queremos mucho, que ella ha sido muy especial para nosotros, siempre lo va a hacer. Ella sabe que para mí... Para mí fue halagador saber que me estaban entregando 62 años de historia, y eso no es cualquier cosa, no cualquier ministerio permanece en el tiempo por 62 años. Para una generación son inolvidables los viernes de la ADE, que fue un espacio de aprendizaje y sano esparcimiento. Esos viernes era que todos salíamos de la universidad a pie para San Carlos. Veníamos a pie, eso era religioso. En ese momento eso era religioso. Venir a los viernes de la ADE era un asunto de religión. Siempre recuerdo esos talleres sobre los diezmos y las ofrendas. Recuerdo que en algún momento pregunté a un expositor que yo no trabajaba y él me decía, pero a usted siempre le dan algo de dinero, de eso ofrende. Este movimiento ha sido testigo de los principales acontecimientos sociales y políticos que han transformado el país, sirviendo cada época para forjar el carácter y renovar el compromiso de ser una institución apegada a los principios que le dieron origen, la de proclamar el Evangelio y hacer discípulos a través de novedosos métodos de evangelización y de estudios bíblicos. Tenemos grupos en 7 provincias. En la provincia de Santiago tenemos grupos en 5 universidades, aunque ya se ha intentado en otras también el trabajo pionero, y en 4 centros estudiantiles secundarios. Esa metodología de estudio bíblico yo lo pude llevar a todas las esferas de mi vida. Y confiero tanta importancia a estar, a participar, a vivir la experiencia del movimiento estudiantil que en mi vida he dado a la ADE, entiéndase al movimiento estudiantil en general nuestro, la misma importancia que doy a mi iglesia, a mi congregación, porque en mi iglesia, en mi congregación, en mi concilio, yo me encontré con el Señor, pero en el movimiento estudiantil yo aprendí a ser un cristiano con los pies en la tierra de mi país. En la metodología de estudiar la Biblia, yo recuerdo que la aprendí en la ADE, y aprendí a amar la palabra de Dios, a estudiarla, a enseñarla. Y este ministerio está muy enraizado, o sea, sus raíces es la palabra del Señor, dar a conocer a Jesucristo, y eso es lo que mantiene la unidad y la permanencia del ministerio en el tiempo. 62 años después, repasando la historia, la vigencia de la ADE es un testimonio viviente de la fidelidad de Dios, evidenciando con el paso del tiempo que ha sido el Señor quien siempre le ha sostenido. No es común en el espacio evangélico
congregación con recursos limitados, que no es atractiva por sus fiestas o por una vida social intensa, se haya mantenido por tantos años. Es por esta razón que quienes han sido testigos de la historia de la ADE tienen importantes recomendaciones que esta generación debe prestar atención para continuar presentando el mensaje del Evangelio a una nueva sociedad. Necesita revisar su misión a la luz de este nuevo escenario y hacerse la pregunta, ¿qué nos toca hacer hoy en este nuevo espacio que vivimos como iglesia y que vivimos como sociedad? Mi recomendación es que trabajen por la unidad y que la división tarde o temprano debilita cualquier movimiento. Que los jóvenes sean jóvenes, es decir, que sean alegres, que canten, que hagan bulla, que desafíen a los viejos robles, como se dice en el lenguaje de nosotros, que desafíen el campus universitario, que desafíen a los jóvenes de sus iglesias para comprometerse con el Señor. 62 años después hay una nueva sociedad y esta está siendo alcanzada con el mismo mensaje y con las mismas técnicas de cuando comenzaron en 1956. Lo que nos recuerda que pese a la gran descomposición social que afecta a toda la sociedad, no todo está perdido. Es lo que tengo y hasta la próxima.